lo tiene el sistema norteamericano, Diego, en donde el presidente manda al Senado de la República los nombramientos a que sean sujetos de una muy minuciosa investigación, aunque hasta donde recuerdo la Constitución dice el presidente nombrará a sus secretarios with the advice of the Senate, nada más, es lo único que dice, no dice con la ratificación, pero posteriormente en la práctica se entendió como una ratificación de derecho. Sin embargo, no solamente en el sistema norteamericano se han visto temas de cumplimiento de la ley, incluso ven su comportamiento personal. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Diego? Sí, porque el comportamiento personal del hombre público es un tema público. Claro. Es evidente que en la ponderación que se tiene que hacer de principios constitucionales, Ujú. bueno, la protección de la privacidad es un principio constitucional, Sin duda. pero también la protección del interés público por lo que respecta al desempeño de los funcionarios. Así es. Y si se trata de un particular, pues debe prevalecer el principio de la garantía de su vida privada. Claro. Pero si se trata de una persona cuyos actos tienen repercusión en la comunidad, entonces el principio de publicidad debe prevalecer sobre el principio de privacidad. Y Sí. por tanto, las conductas privadas, Personales. personales, íntimas de los funcionarios Deben conocerse. deben conocerse. Es muy consistente tu argumento con la jurisprudencia que tiene la Suprema Corte en México, en donde ha privilegiado el interés público aún a costa de la privacidad del hombre público, Así es. para que el interés público prevalezca y saber quién gobierna, cómo gobierna y bajo qué valores gobierna. Exactamente. ¿Cuáles son los otros temas de la agenda en donde verías que pudiéramos tener independientemente de los gobiernos de coalición, un mejor acercamiento y mejores incentivos entre la relación Ejecutivo-Congreso? Porque parece que ahí tenemos grandes obstáculos para mejorar la productividad legislativa, pero también los programas de gobierno. Bueno, una de las características de un gobierno de coalición Ujú. en cuanto a la aprobación del programa de gobierno es que en paralelo debe implicar un programa legislativo, Bien, un pacto legislativo. O sea, si se dice vamos a hacer una reforma fiscal, o sí, si se dice vamos a hacer una reforma en materia educativa, vamos a hacer una reforma en materia laboral, sí, debe llevar como complemento el pacto legislativo para instrumentar esa reforma. Y en tanto que es una mayoría la que está dando soporte a ese programa y a ese pacto, pues ya en el momento de legislar, desde luego siempre habrá discrepancias, diferencias, ajustes, matices ujú, en la norma, ujú. pero el objetivo de la norma ya estará definido desde el programa de gobierno mismo. La esencia, digamos, se advierte previamente en una negociación política y posteriormente se le da forma normativa. Así es. Y esa forma normativa debe quedar ya elaborada en sus líneas generales en el programa de gobierno. Con relación a estos temas, digo, tengo dos aspectos que me llaman mucho la atención. Uno, las coaliciones que se han formado primero electoralmente y luego en el gobierno han fracasado en México. Me refiero al caso de Campeche y me refiero al caso de Nayarit. Y actualmente, bueno, Oaxaca pasa por una experiencia similar. No han terminado de consolidarse. En Campeche y Nayarit fue un fiasco. Se dividieron inmediatamente y se enfrentaron. Así es. Terminaron siendo más que coalición, bandos en donde se oponían uno con otro en todo lo que se proponía. Y en el caso de Oaxaca, bueno, parece que ahí también tienen sus complicaciones. ¿Por qué sucede esto? ¿Se debe a una baja cultura política de la clase política? ¿No entienden que es una manera de transitar como los franceses en una cohabitación en el ejercicio de gobierno? ¿Qué pasará? No, yo creo que, y esto es muy importante, Jorge, Sí, Diego. que sí vale la pena tener muy clara la distinción Sí. entre una coalición electoral y una coalición gubernamental. Bien. Porque además las coaliciones electorales en México han sido altamente confusas. Nosotros nos encontramos que, y eso se produjo hace unos años, Ujú. cuando se llevaron a cabo varios procesos electorales Sí, locales en el país. sí. Y nos encontrábamos con que el partido A y el B estaban asociados o coaligados en un estado para combatir al partido C. Bien. Pero al mismo tiempo, en otro estado, eran el C y el B el que habían establecido una coalición para combatir al partido A. Ujú. De manera que no era sino el producto, cada una de las coaliciones, Sí. de un acuerdo
estrictamente circunstancial para obtener un propósito, es el triunfo en la elección. Y esto corresponde a una visión patrimonialista de la política, muy arcaica. El poder por el poder. Es la visión de la hegemonía. O sea, la visión que se tenía durante la existencia de un partido hegemónico es Sí. que el partido hegemónico acabó siendo el dueño de las posiciones políticas. Tenía una posición y una actitud y una conducta con relación a la función política y pública muy patrimonialista. Esto se proyectó en las coaliciones electorales. Ujú. La coalición de gobierno es diferente porque allí sí hay un acuerdo público, hay un compromiso de quienes suscriben ese acuerdo de que la coalición subsista en tanto subsista y se cumplan los términos de ese acuerdo. Hay formalidades. Hay No formalidades. solamente es una voluntad, no solamente es voluntad, sino hay formalidades del acuerdo. Digamos, aunque se trata de sistemas parlamentarios, pero son términos que se pueden extrapolar y aplicar entre nosotros. Sí. Cuando el Partido Liberal y el Partido Conservador celebran una coalición en Inglaterra, hay un documento físico que además se hace público. Cuando se produce la gran coalición en el primer gobierno de la señora Merkel, Sí. entre el Partido Socialdemócrata y el Demócrata Cristiano, se encierran, no recuerdo en qué balneario, estuvieron 15 días trabajando un documento hasta que sacaron también un texto de compromiso, De consenso. de consenso, y le dijeron al pueblo alemán, esta es la razón de nuestro compromiso y estos son los objetivos que vamos a alcanzar. O sea que independientemente de los incentivos y la base constitucional, podemos decir que hay civilidad política. Hay civilidad política y hay compromiso político en varios sentidos. Compromiso frente al interlocutor, Bien. compromiso frente al elector y compromiso frente a la instancia completa que se llama Estado nacional o Estado constitucional. Hay una concepción superior de la política. Hay una concepción superior de la política. Yo creo que un sistema de coalición llevará también a que tengamos políticos más educados y más serios. Una clase política de mayor nivel, por decirlo en otras palabras. Yo creo que en este momento tenemos una de las clases políticas más precarias de la historia de México. México siempre ha tenido muy buena clase política. Ujú. Aún en los periodos de hegemonía o de dictadura, la clase política del porfirismo Ilustrada. fue notable. Ilustrada. Y podemos coincidir o no con los Claro. contenidos ideológicos, Claro. pero México siempre ha tenido una buena clase política. Yo creo que esta es la peor que hemos tenido en los últimos años. Dice Diego Giovanni Sartori, conocido tuyo y una persona que admira mucho al sistema constitucional mexicano, que no podemos tener buenos gobiernos sin buenos instrumentos de gobierno. Podríamos decir entonces que nuestra clase política se deriva de que tenemos malos instrumentos de gobierno porque incentivan desajustes, mecanismos disfuncionales en el ejercicio del Sí, poder. coincido totalmente con lo que dice Sartori y que tú suscribes, y yo también, por supuesto. Diego, en ese sentido te quería comentar, se habla de mucho del Estado y se habla de que eventualmente México requiere de un Estado eficaz. ¿Qué querrán decir por esto de gobierno eficaz? A mí es una expresión que me preocupa mucho, Ujú. porque yo estoy interesado en un Estado democrático. Un Estado democrático siempre es un Estado eficaz, Bien, porque da resultados. bien. En cambio, un Estado eficaz a secas no siempre es un Estado democrático, muchas veces, por el contrario, es un Estado autoritario. O sea, si lo que buscamos es que un Estado dé resultados, cueste lo que cueste, entonces nos encontramos ante un Estado pragmático que puede actuar al margen de la ley, que puede atropellar las libertades y que no puede ser sujeto de responsabilidades. Justamente Ujú. a lo que debemos avanzar es al otro esquema, al que nos lleva un gobierno de coalición, que es, en esencia, dicho de una manera Sí, muy sintética, sí, un Estado democrático y de coalición, o un régimen de gobierno democrático y de de coalición. coalición, sí. Un régimen en el que hay libertades públicas, como las Ujú. que ya tenemos en este momento en México, Sin duda. pero a las cuales adicionas responsabilidades políticas por De parte de los los gobernantes. actores políticos. Cuando hablas de un Estado eficaz, puedes prescindir de las libertades públicas y puedes prescindir de las responsabilidades políticas, porque un Estado eficaz solo se preocupa por los resultados, no por la forma de obtener los resultados. Y esa es la gran diferencia.
Una de las preocupaciones que llaman mucho la atención es que, de acuerdo a las últimas encuestas que ha hecho CEPAL en la región, los mexicanos están desencantados de la democracia. Prefieren a veces tener gobiernos que den resultados, lamentablemente, y no ponderar el valor que tiene el ejercicio pleno de libertades ni el sometimiento constitucional y democrático de la responsabilidad de un actor político. ¿Cómo hacer para cambiar esta percepción y que seamos conscientes de que necesitamos gobernantes que estén acotados por la ley y para que en el cumplimiento de su función sean sujetos de responsabilidades en caso de cometer excesos? Bueno, pero lo que tú dices es gravísimo y efectivamente está Gravísimo. dando. Así hay un desencanto con la democracia. Y en paralelo, Jorge, Sí, se está dando un desencanto con los derechos humanos o derechos fundamentales. qué triste. Tú me dices lo que señala la CEPAL. Bueno, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hicimos una encuesta de cultura constitucional en 2003 Sí, y la replicamos en 2011. sí, ¿Qué nos encontramos en este momento? Un 30% de los mexicanos sí. están a favor de la tortura. Un 30% de los mexicanos está a favor del uso de la violencia, independientemente de los procedimientos utilizados para combatir la violencia. Y un 30% de los mexicanos, 1 de cada 3, está de acuerdo con ejecuciones sumarias. En un país donde no tenemos ni siquiera ejecuciones legales, o sea, no hay pena de muerte en No, 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 México. eso ya quedó abolido. Cuando ya tienes un 30% Ujú. de mexicanos que están a favor de un ejercicio autoritario, duro, despótico del Despótico, poder, irracional, y ¿verdad? tienes un proceso de desilusión democrática y planteas en ese contexto un Estado eficaz, pues ya sabemos cuáles pueden ser, Un caldo de cultivo para ya sabemos cuáles pueden invitar ser las consecuencias a una regresión de un Estado a autoritario. una regresión de un Estado autoritario. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano para invitar a que eso no suceda y no vuelva a suceder en México? Nos ha costado mucho tiempo, mucho dinero y entiendo que pues causas notables han tenido algunos actos lamentables en donde todos hemos tenido que lamentar incluso pérdidas humanas en estas luchas, Diego. ¿Qué hacer? Yo creo que uno de los elementos más importantes es fortalecer nuestro sistema representativo, Bien, lo cual implica fortalecer nuestro sistema de partidos. bien. Y esa sería una consecuencia indirecta de un gobierno de coalición. O sea, sine qua non, una ley de partidos ayudaría al sistema de gobierno de coalición. Yo creo que ayudaría muchísimo Bien, tener una nueva estructura de los partidos, más sí, responsables y más transparentes, y eso un es mejor sistema importantísimo. representativo, Sí, para que no se produzca este fenómeno que estamos viendo de un sistema representativo sin consecuencias, a lo que yo me refería cuando señalé que se aprueban puntos de acuerdo que no tienen ninguna consecuencia. ujú, Si se ve por el contrario que en el Congreso una mayoría puede aprobar un programa de gobierno y que ese programa se ejecuta, entonces tendremos ya un sistema representativo con mayor aceptación y mayor prestigio. Hay que tener en cuenta, y perdona que me esté por extendiendo, favor, Diego. que en este momento el programa de gobierno lo aprueba solo el gobierno. Y del Correcto. gobierno, según nos dice la ley de planeación, Sí, solo la Secretaría de Hacienda. sí, De manera que en este momento sí. la definición de las acciones de gobierno las toma una secretaría. Eso es lo que hay que cambiar. Y entonces cambiamos el sistema representativo y cambiamos el sistema de partidos y cambiamos también la relación entre nosotros los ciudadanos Con el poder. con el poder. Y lo hacemos más democrático. Así es. Diego, ¿eres optimista con relación al futuro de la democracia mexicana? Sí, por una razón, Jorge. No es que crea tanto en que los dirigentes políticos vayan a actuar por convicción para modificar nuestra estructura y hacerla democrática. Van a tenerlo que hacer, por lo menos por conveniencia, porque de otra manera el país, a partir del próximo 1 de diciembre, sería ingobernable. Con los riesgos que eso conlleva. Así es. Diego, te agradezco mucho la oportunidad de charlar con el auditorio de Canal 22. Ha sido un privilegio, como siempre, platicar contigo y muchas gracias por permitirme haberme dirigido también al auditorio que te sigue. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta entonces.